Bien, estábamos hablando sobre la conciliación de medicamentos. Bueno, la doctora Isa nos comentaba que ella revisa lo que se refiere a las alergias, pero es importante el conciliar o conocer todos los medicamentos que nuestro paciente utiliza previo al ingreso o cuando igual acude, por ejemplo, a una consulta en primer nivel. Entonces nosotros tener claro los medicamentos que el paciente se administra para evitar duplicidad o para evitar interacciones. No sé si ya se conectó la doctora Isa que nos estaba comentando algo sobre esto. Perfecto. Entonces, mandé otra vez el link. Bien, no sé si alguno de los compañeros que están en la clase, mientras se siguen conectando los demás, nos puede comentar cómo realizan la conciliación de medicamentos en sus unidades, o si no la realizan, o si tenían conocimiento a qué se refiere la conciliación de medicamentos. Alguien que nos comente si ya conocía sobre la conciliación, si manejan el proceso en sus unidades. Alguien que desee participar, compañeros, estábamos ya teniendo un poco de interactividad. Vamos a retomarla. Buenas noches, Bob. En mi unidad, de la unidad que yo laboro, realmente sí manejamos todo esto. Igual la lista de los medicamentos que solicitamos a los pacientes, tiene que estar prescrita la medicación que ellos toman de base, que serían los antecedentes personales, si es un paciente hipertenso, la medicación debe estar prescrita y las licenciadas siempre están al tanto de que el paciente tome esa medicación. Ya, perfecto, doctora, muchas gracias. Es decir, si llevan a cabo el proceso de conciliación de medicamentos. Es importante también mencionar que es un trabajo conjunto entre el médico con la enfermera, sí que será el médico quien prescribe, la enfermera quien le administra. Es importante el trabajo en equipo. Bien, una vez que hemos mencionado la conciliación de medicamentos, vamos a analizar otra práctica segura asistencial que se refiere a la administración de medicamentos, ¿sí? La administración correcta de medicamentos. ¿Qué vamos o qué buscamos nosotros con esta práctica?
es mejorar o contribuir de manera considerable la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Como sabemos, el uso de medicamentos siempre tiene algún riesgo y que si no se cumple una administración segura, incluso podemos poner en peligro la vida y, por lo tanto, la calidad de la atención prestada. El objetivo de la administración correcta de medicamentos, como su nombre lo dice, es asegurar la correcta y oportuna administración de medicamentos según las necesidades y condiciones reales de nuestro paciente en todos los niveles de atención en salud. Es importante el utilizar o llevar a cabo, ejecutar los correctos en la administración de medicamentos. ¿A qué nos referimos con estos correctos? Es decir, que antes de la administración nosotros vamos a verificar la identidad del paciente, ya sea preguntándole o en pacientes hospitalizados, además de la interacción verbal, el revisar el brazalete de identificación, sí, es decir, vamos a verificar que sea el paciente correcto al que nosotros vamos a administrar la medicación. Vamos además a verificar que se va a administrar el medicamento correcto, teniendo en cuenta, como nos mencionaba el doctor Álvarez, el evitar los errores por algunos medicamentos que tienen nombre y aspecto similar. Vamos a verificar la vía correcta, es decir, que cada medicamento debe administrarse en la vía indicada, asegurarse que la vía es la correcta, ¿sí? Si la vía de administración por algún caso no está registrada en la prescripción, debemos consultar inmediatamente al médico prescriptor, ¿sí? Sí, no podemos administrar por la vía que nosotros consideremos. Esto tiene que estar registrado. Debe ser la dosis correcta, ya que modificaciones mínimas, como decimos, pueden ser peligrosas para la vida, la salud de nuestro paciente. Y la hora correcta, es decir, vamos a administrar el medicamento en el tiempo indicado para garantizar con esto los niveles séricos terapéuticos. También es importante el registro de la administración correcta, es decir, que todo el personal que administra los medicamentos debe registrar la hora, las iniciales del nombre y apellido en la historia clínica, y así evitaremos duplicar las dosis, ¿sí? Entonces yo soy la enfermera, por ejemplo, Verónica Serrano, yo registro la hora, registro las iniciales de mi nombre en la historia clínica, y así, por ejemplo, en el cambio de turno, mi compañera sabrá que yo ya di la dosis que el paciente requería. La respuesta correcta también es importante, ya que una vez que administremos el medicamento a nuestro paciente, el personal de enfermería debe estar pendiente o acompañar al paciente para evaluar en el caso de que éste tenga alguna respuesta o efecto no esperado, ¿sí? La inefectividad del tratamiento terapéutico que nosotros vamos a dar, de la terapia farmacológica que nosotros vamos a dar a nuestro paciente, puede determinar incluso la pérdida de la vida del paciente. Por ejemplo, en el caso de que algún medicamento de alto riesgo falle, por ejemplo, como hablamos ya los medicamentos de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto el caso de anticoagulantes o antiarrítmicos y la insulina. Entonces, si nosotros estos medicamentos no presentan la efectividad que requieren, pueden producir el riesgo de muerte para nuestro paciente, ¿sí? Entonces es importante el verificar la efectividad de los fármacos. Ahora, es importante dentro de la administración de medicamentos, además de utilizar los correctos que les he mencionado, el realizar las prácticas seguras, por ejemplo, para la colocación de inyecciones a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a verificar que el dispositivo médico que utilizamos sea descartable para cada procedimiento. Vamos a cumplir con las normas de bioseguridad, por ejemplo, el mantener la asepsia, la antisepsia, al preparar, al administrar los medicamentos y el manejo de desechos cortopulsantes. Es importante que nosotros como profesionales de salud tengamos claro o tengamos conocimiento el uso seguro de las jeringas
cuál va a ser el almacenamiento, cómo va a ser su modo de descarte y cuál va a ser la disposición final de los residuos cortopunzantes, ¿sí? Esto es importante que nosotros estemos capacitados. Además, debemos verificar la fecha de vencimiento del medicamento antes de su preparación, dilución y administración. Como mencionábamos, es importante la administración correcta por diferentes vías, ya sea por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular, subcutánea, ¿sí? Nosotros vamos, previo a la administración, a verificar la orden prescrita, ¿sí? Aquí se nos deberá indicar específicamente cuál es la vía de administración del medicamento. Previo a la administración del medicamento vamos a realizar el lavado de manos, que ya lo vamos a analizar también cuáles son los momentos para una correcta higiene de manos. Vamos a colocar al paciente en posición cómoda, ya sea para recibirlo por vía oral, por vía intravenosa, intramuscular. Vamos todo este proceso vamos a registrar en el expediente clínico, en el CARDEX, como ya mencionamos, la administración del medicamento y es importante también evaluar la reacción que pueda tener nuestro paciente al medicamento, ¿sí? No sé si alguien nos puede comentar algo de cómo realizan la administración correcta de medicamentos en sus establecimientos, si utilizan, por ejemplo, todos estos correctos, cómo lo llevan a cabo. Sí, buenas noches. En nuestro hospital sí realizamos en realidad todo lo que dice allí. La orden siempre deberá ser revisada antes de administrar el medicamento. Nosotros somos un hospital que por lo general intentamos ser un hospital sin papeles, entonces todo está la prescripción en el sistema médico computarizado. Ujú. Entonces, para evitar los errores que hay por no entender la letra a veces del médico, el lavado de manos La para letra a preparar veces un poco ilegible. medicamentos. Los quimioterápicos se preparan en la capana de flujo laminar y en realidad, como le dije antes, hay que tener mucho cuidado con nuestros medicamentos, sobre todo en la vía de administración, porque hay medicamentos que si se administran intramuscular pueden producir quemaduras muy, muy, muy severas, ¿no? Ujú. Entonces, el personal tiene que estar muy capacitado y estar consciente de lo que está haciendo. Correcto, perfecto. Es importante el destacar todo lo que los establecimientos de salud en los que cada uno de nosotros laboramos, todos los esfuerzos que hacen por brindar una atención de calidad, porque ya la mayoría cuenta con casi todas las prácticas seguras ya ejecutándose, ya llevándose a cabo en nuestros pacientes. Y como nos dice el doctor, es importante el manejar todos los correctos que se les mencionó, la vía, por ejemplo, de administración, porque sabemos que puede causar efectos malignos, letales, si nosotros administramos en la vía que no era la adecuada para nuestro paciente. Entonces es importante eso y como digo, destacar toda la labor que realizamos en las diferentes unidades de salud que nos encontramos para poder garantizar la atención a nuestros pacientes. Bien, eso con lo que a lo que se refiere a la administración correcta de los medicamentos. Sí, es importante utilizar todos los correctos mencionados, es importante verificar las órdenes prescritas. Sí, aquí como les mencioné es una labor de equipo entre el médico prescriptor y la enfermera que va a encargarse de la administración. Sí, es importante también, como nos menciona el doctor, el poder utilizar, por ejemplo, historias clínicas electrónicas, en donde vamos a evitarnos el no entender las letras, por ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces se han producido errores porque yo entendí que eso decía, pero en realidad el médico escribió otra palabra, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante irnos modernizando, como decimos, estamos en la era de cero papeles.
Ahora, lo que se refiere a la administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, esto se lleva a cabo, es un proceso que se lleva a cabo para poder nosotros reducir de manera eficaz infecciones postoperatorias, ¿sí? Eh, en todos los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos, se suelen utilizar para nosotros poder evitar, como les menciono, estas infecciones postoperatorias. Es importante también el mencionar que hay casos en que los antibióticos, por ejemplo, se administran con demasiada anticipación, muy tarde o de manera errática. Sí, el uso prolongado o inapropiado de antibióticos de amplio espectro puede llevar a los pacientes a un riesgo adicional, que es el desarrollar cepas resistentes a los antibióticos, que es en la actualidad lo que tenemos en muchos de nuestros pacientes, ¿sí? Pacientes resistentes a los antibióticos por el uso y el abuso de los mismos. El objetivo de esta administración es disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿sí? Relacionadas a la herida quirúrgica que tiene nuestro paciente como resultado del procedimiento al que fue sometido de acuerdo a la tipología y nivel de atención o de complejidad de nuestra unidad. Es importante aplicar un protocolo para el manejo de antibióticos profilácticos previo a la ejecución de los procedimientos quirúrgicos que lo requieren. Igual podrá ser nuestro comité quien se encargue de elaborar el protocolo, de sociabilizar en los diferentes en el área quirúrgica para poder llevar a cabo de manera unificada. Los establecimientos de salud, como les menciono, deben contar con un protocolo de manejo de antibióticos de acuerdo al historial epidemiológico y la mejor evidencia científica que nosotros tengamos. La administración de antibióticos, como les mencioné, el tiempo es importante. Debe ser administrado dentro de los 60 minutos para maximizar la concentración tisular. Algunos estudios realizados nos muestran de la incisión, y en los casos que ameriten incluso se debe realizar la prueba cutánea de alergia. Se debe registrar la administración de los antibióticos en la lista de verificación de cirugía segura, que algunas compañeras ya nos han mencionado, nos han hablado sobre las cirugías seguras. Debemos descontinuar la profilaxis antibiótica 24 horas después de realizar el procedimiento quirúrgico, y en los casos que amerite debemos descontinuar luego de las 48 horas y registrarlo en la historia clínica. No sé si alguien que nos pueda comentar de sus establecimientos si realizan esta administración de antibióticos profilácticos para pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos, si lo realizan, en qué pacientes lo realizan o no lo realizan, o el tiempo en el que lo realizan. ¿Algún compañero que nos hable sobre la administración de antibióticos profilácticos? Sí, doctora, en el establecimiento en el que yo trabajo se hace una profilaxis, por ejemplo, en urología, para realizarse una cistoscopía, una dosis baja de gentamicina intravenosa, ¿Qué tiempo? también máximo 6 horas, de 6 a 4 horas previo a la cirugía o a la intervención quirúrgica. Eh, por ejemplo, en las apendicectomías, en las apendilab, dependiendo obviamente de la condición en la que esté quirúrgicamente, se hace también se coloca una dosis de clindamicina en el transoperatorio para así poder proteger y utilizar como profilaxis o dar tratamiento antibiótico unos 3 días hasta el día de su alta. Perfecto. Igual lo registran en la verificación, en la lista de verificación de cirugía segura.
Sí, sí, doctora. Igual el anestesiólogo, por ejemplo, si es en un transoperatorio, él coloca su nota y también coloca la administración del antibiótico. Cuando el paciente va a intervenirse quirúrgicamente, por ejemplo, como le explicaba de las cistoscopías, igual se coloca una nota, se prescribe y se administra la medicación. Ay, perfecto, doctora, muchas gracias. Es importante el que nosotros sociabilicemos cómo llevamos en nuestros establecimientos de salud para poder mejorar. Sí, habrá establecimientos que cumplan a mayor cabalidad, habrá establecimientos que recién estén implementando, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros aprendamos y manejemos estas prácticas que pueden ser de gran ayuda para la vida y la calidad de vida de nuestro paciente, para su salud. Ahora tenemos lo que se refiere a la profilaxis de un tromboembolismo venoso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de profilaxis? No sé si alguien nos puede dar un concepto de lo que para ustedes significa profilaxis. Hola, buenas noches. ¿Serían las medidas que uno toma para proteger que se desarrolle una enfermedad o que haya una complicación? Sí, doctora, perfecto. Ajá. Hablamos de cualquier acción que nosotros realicemos de manera preventiva o protectora para evitar efectos nocivos, en este caso que estamos hablando que nosotros nos compete de salud, ¿sí? Entonces, acciones preventivas o protectoras para evitar efectos nocivos en la salud y en la vida de nuestro paciente. Ahora, la trombosis venosa profunda, esto se refiere a una afección que sucede cuando se forma un coágulo sanguíneo en una vena que se forma en una parte profunda del cuerpo de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, con esto vamos a hablar a lo que se refiere de la profilaxis de un tromboembolismo venoso. El tromboembolismo es una complicación grave que puede aparecer secundariamente a una intervención quirúrgica o una enfermedad médica durante el ingreso hospitalario de nuestro paciente, complicando con esto su evolución. La alta prevalencia que existe del tromboembolismo venoso en pacientes ingresados, la clínica silente en la mayoría de ellos y el elevado riesgo de morbimortalidad asociados con la no prevención son causas esenciales que nos llevan a realizar una profilaxis del tromboembolismo, ¿sí? Ahora, es importante el tomar medidas profilácticas para nosotros poder evitar estos trombos, ¿sí? Entonces, dentro de las medidas profilácticas va a estar dos tipos de profilaxis, la primaria y la secundaria. ¿A qué nos referimos con una medida físicos o farmacológicos, ¿sí? Y la profilaxis o la medida profiláctica secundaria, esta se le va a aplicar a los pacientes que se les diagnostica una tromboembolia venosa subclínica mediante exámenes especializados, y el tratamiento se va a realizar en forma completa, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos los tipos de medidas profilácticas de acuerdo al paciente que nosotros tengamos, ¿sí? Medidas primarias y medidas secundarias. Medidas primarias, todos los pacientes que tengan el riesgo de desarrollarlo, y medidas secundarias, pacientes que ya tengan una tromboembolia venosa subclínica. Perdón. Ya, dentro de otras medidas profilácticas que pueden aplicarse para evitar estos tromboembolismos, es una deambulación temprana de nuestro paciente, sí, de acuerdo al caso, obviamente, la movilización activa y pasiva, manteniendo las extremidades elevadas de nuestros pacientes, sí. Como les menciono, esto depende obviamente del estado de nuestro paciente. Vamos a utilizar la compresión neumática, que es lo que por lo general se utiliza en la mayoría de pacientes luego de algún procedimiento quirúrgico, que son medias o vendas elásticas, ¿sí? Con esto vamos a producir una compresión.
Y también podemos utilizar antitrombóticos como por ejemplo la heparina de bajo peso molecular subcutánea, dosis única diaria. Tenemos la enoxaparina 40 miligramos subcutáneo, en las 24 horas. ¿Sí? Estas son algunas de las medidas profilácticas que nosotros vamos a aplicar para poder evitar el desarrollo de este tromboembolismo. No sé si lo aplican en sus establecimientos o cuáles medidas aplican a los pacientes. Sí, doctora, de la misma manera, en nuestro establecimiento tomamos las medidas profilácticas, por ejemplo, en cirugías vasculares, en safenectomías, en cirugías de alto riesgo, por ejemplo, en traumatología. Se utiliza medidas profilácticas para la trombosis venosa profunda. De la misma forma, registramos en la historia clínica, se prescribe como una nota, igual en la nota posoperatoria, y obviamente su dosis no va más allá de las 24 horas, ¿sí? Entonces, sí, nosotros sí realizamos en nuestro establecimiento. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, como hablábamos, hay medidas profilácticas primarias en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sí? Vamos a utilizar medicamentos dentro de las 48 horas, como nos menciona, por ejemplo, la doctora, como ellos utilizan. Vamos a mitigar el dolor relacionado con el edema tisular y obstrucción del flujo sanguíneo. Otra medida es mantener elevada la zona afectada, por ejemplo, la posición del Trendelenburg. Vamos a educar al paciente sobre la importancia de la administración de los medicamentos prescritos. Vamos a utilizar medias antiembólicas o vendas elásticas. Es importante que nosotros vigilemos igual signos de hemorragia que pueda tener nuestro paciente, y podemos o debemos mantener en reposo al paciente con las medidas adecuadas según la patología que él tenga, ¿sí? Esto va a variar de los pacientes, como por ejemplo nos decía la doctora, hay pacientes traumatológicos, pacientes sometidos a procedimientos vasculares, ¿sí? De acuerdo a cada paciente nosotros vamos a modificar estas medidas profilácticas. Y las medidas profilácticas secundarias, vamos a administrar medicamentos prescritos por el médico tratante, vamos a vigilar que signos de alarma de sangrado que puedan presentarse, vamos a movilizar al paciente tan pronto sea posible luego de la cirugía, vamos a utilizar botas de compresión secuencial en quirófano y sala de recuperación postquirúrgica, sí, es importante comprensión, uso de medias antiembólicas, la deambulación precoz, en el caso de que el paciente curse el periodo postoperatorio, y el control de exámenes de laboratorio de nuestro paciente, ¿sí? Es importante esto. Ahora, también debemos tener una escala para valorar los riesgos que pueda tener nuestro paciente. Nosotros hay diferentes escalas, por ejemplo, vamos a considerar antecedentes de tromboembolismo venoso, pacientes, por ejemplo, mayores de 65 años, pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100, pacientes que hayan tenido inmovilización por más de 3 días o cirugía en las últimas 4 semanas, pacientes que presenten dolor a la palpación de la pierna y edema unilateral. No sé si alguien nos pueda comentar qué tipo de escala utilizan en su establecimiento para valorar los riesgos del paciente. Bueno, como les mencioné, hay diferentes escalas, sí, pero vamos a considerar algunos aspectos importantes en el paciente. Hola, sería, perdón, en escalas de valoración de riesgos del paciente, todas las que se aplican o los formularios como riesgos de caídas, riesgos de úlceras, depresión, ¿a eso se refiere?
No. La escala para medir el riesgo que mi paciente puede tener de desarrollar un tromboembolismo, Ah, solo de trombosis. Ah, no. No. Se puede utilizar, doctora, la escala de Wells también. Ajá, sí, ese es un tipo de escala. Exacto, bueno, en los diferentes tipos de escalas que existen, ahí se va a ver, por ejemplo, la escala que nos menciona la doctora, por ejemplo, la frecuencia cardíaca mayor o igual a 100, o en el caso de que el paciente haya tenido, como les digo, inmovilizaciones, dolor a la palpación de la pierna, paciente presente edema, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver con esto que nuestro paciente vamos a ir valorando el riesgo que nuestro paciente puede tener a desarrollar un tromboembolismo venoso. Perfecto, continuamos entonces, compañeros. ¿Qué acciones nosotros vamos además a desarrollar para evitar o para generar un protocolo para poder llevar a cabo la profilaxis del tromboembolismo? ¿Sí? Nosotros vamos a elaborar e implementar un protocolo de tromboprofilaxis en los pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Sí? Nosotros analizamos las escalas, vemos cuáles son los factores de riesgo y desarrollamos o implementamos un protocolo para estos pacientes. ¿Sí? El equipo de salud designado va a autoevaluar o evaluar el cumplimiento del protocolo definido en el establecimiento de salud, ¿sí? Y establecerá a su vez las acciones de mejora. Nosotros vamos a reportar en el formulario de notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, que ya vamos también a verlo, siendo esto responsabilidad de todos los miembros del equipo de salud la notificación, ¿sí? El formulario de notificación va a ser enviado o remitido a la unidad de calidad y será la unidad de calidad quien proponga las acciones de mejora para el cumplimiento del protocolo que nuestro establecimiento de salud haya definido para la tromboprofilaxis. El personal de enfermería es el responsable del cuidado del paciente, ¿sí? El personal va a educar a la familia o a los cuidadores del paciente al egreso incluso o además de requerirse en el domicilio. El paciente, la familia, los cuidadores también van a ser corresponsables en la ejecución de estas medidas profilácticas que se hayan establecido de acuerdo a la condición de nuestro paciente y deberá también comunicar a los equipos de salud cualquier signo de alarma, ¿sí? Entonces, como hemos visto en casi todas las prácticas, es importante la educación del paciente, de la familia, de los cuidadores o de los responsables del paciente, ¿sí? El equipo de salud va a registrar los signos de alarma informados por los familiares y a su vez van a realizar acciones de mejora correspondientes de manera oportuna, ¿sí? Según el protocolo que nosotros hayamos establecido para la prevención del tromboembolismo venoso, ¿sí? Entonces es importante el llevar a cabo, desarrollar un protocolo, ejecutar el protocolo y a su vez el realizar acciones de mejora al protocolo establecido. Ya, esto con lo que respecta a la profilaxis de tromboembolismo venoso. Ahora, tenemos la última práctica segura asistencial, que es la prevención de úlceras por presión, ¿sí? No sé, alguien que nos quiera comentar qué conoce sobre las úlceras por presión, cómo los manejan, porque esto, como sabemos, es algo bien aplicado en todos los establecimientos de salud, en pacientes que por lo general tienen larga estancia. ¿Alguna de los compañeros que no haya participado, que nos quiera comentar sobre las úlceras por presión?
nos referimos con úlceras por presión? Es cuando la piel se encuentra lesionada, la piel de nuestro paciente se encuentra lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo, ¿sí? Comúnmente se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como por ejemplo puede ser tobillos, talones, caderas, ¿sí? Estos son ejemplos de donde pueden formarse. Es importante también tener claro a lo que se refiere la osteomielitis que hemos hablado, que muchas veces se producen por estas úlceras. Esta es una infección súbita o de larga data del hueso o médula ósea causada por bacterias, piógenas o por hongos, y además se desarrollan por factores de riesgo como trauma reciente o por ejemplo comorbilidades de nuestro paciente como diabetes. Ahora, la úlcera por presión, llamada también escara por presión, escara de decúbito o úlcera de decúbito, es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea de la piel de nuestro paciente, ¿sí? Que se produce por presión prolongada o por fricción entre dos planos duros. Uno que pertenece al paciente, es decir, la prominencia ósea, y otro que es externo a él. En su desarrollo se conjugan dos mecanismos: la oclusión vascular por la presión externa a las úlceras por presión, ¿sí? ¿A qué se refieren? ¿Cómo se producen? ¿Dónde se pueden desarrollar? Nuestros pacientes exigen una atención directa y diaria de los profesionales y cuidadores para con esto nosotros poder evitar la aparición de úlceras por presión o, en el caso de que hayan aparecido, conseguir su curación. La Organización Mundial de la Salud incluso las considera como un indicador de calidad asistencial. La gran mayoría de úlceras de presión, esto es importante tener claro, que la gran mayoría son prevenibles, incluso un 95% según los estudios se consideran que son prevenibles las úlceras por presión. Las intervenciones preventivas que han tenido impacto sobre la disminución de úlceras por presión son los cambios posturales, sí, como sabemos es lo más comúnmente realizado. Esto tiene que ser planes individuales, es decir, de acuerdo a la condición, estado de nuestro paciente, y movilizaciones programadas frecuentes de nuestro paciente, ¿sí? Otra intervención preventiva es el uso de superficies de apoyo que alivien la presión, es decir, estáticos de baja presión, como por ejemplo colchones de agua, de aire, fibra, espuma, ¿sí? Es importante la hidratación de la piel en la zona sacra y mejorar el estado nutricional de nuestro paciente. Ahora, las úlceras de presión tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos la categoría o estadio 1. En este caso, la piel va a estar intacta. El paciente lo que tendrá es un eritema de un área localizada, generalmente sobre una prominencia ósea, ¿sí? Tenemos la categoría o estadio 2, que es una pérdida parcial del espesor de la piel de nuestro paciente o una ampolla, ¿sí? Este se puede presentar, por ejemplo, como una úlcera abierta pero poco profunda, con un lecho que tiene un lecho de una úlcera superficial brillante o hematomas. En el caso del estadio 3, nosotros vamos a tener una pérdida total del grosor de la piel, ¿sí? En este caso ya la grasa subcutánea va a estar visible, pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos, ¿sí? Puede incluir incluso cavitaciones en algunos casos. Y la categoría o estadio 4, esta es la pérdida total del espesor de los tejidos, músculo y hueso visible, ¿sí? En estos casos se puede extender, como mencionamos, al músculo y a otras estructuras de soporte, por ejemplo, la fascia, tendones,
En estos casos se puede hasta provocar la aparición de osteomielitis, ¿sí? El hueso o músculo, como decimos, está expuesto, es visible o en algunos casos directamente palpable. No sé si tenían conocimiento sobre los estadios o la clasificación de las úlceras por presión, o solo conocían en general cuáles que existen las úlceras. Alguien que nos comente si conocía esta clasificación de las úlceras. Bueno, yo sí la conocía en realidad, pero con tanto detalle no. Sabía que existían 4 etapas, pero no con tanto detalle como están ahí. Perfecto, doctor, muchas gracias. Sí, es importante el poder nosotros determinar cuál es el estadio o la categoría en la que se encuentra nuestra úlcera, porque en base a eso podremos ir utilizando las diferentes medidas para prevenir, por ejemplo, si está en un estadio 1 o, por ejemplo, si está en un estadio 4, que ya es incluso mucho más grave para el paciente, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer para prevenir las úlceras por presión en nuestros pacientes? Primero vamos a elaborar e implementar un protocolo de profilaxis de úlceras por presión, el cual debe estar documentado. Vamos a evaluar que se esté cumpliendo el protocolo de prevención de úlceras, ¿sí? Como vemos aquí, el trabajo que tiene el Comité de Mejoramiento Continuo de la Calidad es amplio, es grande, es continuo, porque van a tener que supervisar el cumplimiento de todas estas prácticas seguras y de que se brinde una atención de calidad y segura para nuestros pacientes, ¿sí? Entonces vamos a evaluar el cumplimiento del protocolo que hemos desarrollado. En este caso se considera una evaluación trimestral. Vamos a reportar en el formulario de notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, lo cual esta notificación es responsable de todos los miembros del equipo de salud. El formulario de notificación va a ser remitido a la unidad de calidad o al comité de calidad para que se puedan realizar las acciones de mejora que correspondan en relación al cumplimiento del protocolo que nuestro establecimiento ha definido. El profesional médico y de enfermería responsable del cuidado del paciente va a educar a la familia, a los cuidadores, sobre las medidas profilácticas a ejecutarse durante la estancia hospitalaria, al egreso y de requerirse incluso en el domicilio de nuestro paciente, ¿sí? De acuerdo al protocolo que nosotros ya lo debemos o deberíamos tener establecido. El paciente, la familia y cuidadores es importante que sean partícipes o corresponsables de la ejecución de medidas profilácticas definidas por los equipos de Los equipos de salud van a realizar acciones de manera oportuna según nuestro protocolo que ya lo tenemos establecido, implementado para la prevención de úlceras por presión. Perfecto. Hablábamos de medidas para nosotros poder evitar estas úlceras por presión. Dentro de estas tenemos el ejecutar cambios posturales, ¿sí? Hay algunos cambios que pueden ser realizados en nuestros pacientes o posiciones que pueden ser realizados para aliviar y eliminar la compresión de los puntos de apoyo, ¿sí? Estos cambios posturales es importante que sean realizados manteniendo lo más correcta posible la alineación del cuerpo, ¿sí? Y estudiando cada paciente, o sea, la condición de cada paciente para reducir los efectos de la posición o de la presión prolongada sobre las prominencias óseas. Hay diferentes cambios, como les menciono, por ejemplo, tenemos el decúbito supino, el decúbito lateral y la posición sentada. ¿A qué nos referimos con el decúbito supino? Nosotros vamos a acolchar las almohadas de forma específica, ¿sí? Una almohada la pondremos debajo de la cabeza, una debajo de los gemelos, ¿sí? Una manteniendo la posición de la planta del pie y dos debajo de los brazos, que puede ser opcional, ¿sí?
Nosotros con esto vamos a verificar que no se lleve a cabo presión sobre talones, coxis, sacro, escápulas, codos, por ejemplo, ¿sí? En este decúbito supino vamos a mantener la cabeza con la cara hacia arriba en una posición neutral y recta, de forma que nosotros consigamos una alineación con el resto del cuerpo. Vamos a apoyar las rodillas en posición ligeramente flexionada, ¿sí? Lo que vamos a evitar con esto es la hiperextensión. Los codos deben estar estirados y las manos en una ligera flexión. Las piernas van a quedar ligeramente separadas, ¿sí? Es importante conocer cómo se lleva a cabo esta posición de decúbito supino, dónde vamos a colocar las almohadas para evitar estas zonas de presión. También tenemos el cambio postural como de decúbito lateral. En este caso nosotros vamos a colocar una almohada debajo de la cabeza, una almohada apoyando la espalda, una almohada separando las rodillas y una debajo del brazo superior, ¿sí? Nosotros vamos a evitar que se produzca presión sobre orejas, escápulas, costillas, trocánteres, gemelos, tibias, por ejemplo, ¿sí? La espalda va a quedar apoyada en la almohada formando un ángulo entre 45 a 60 grados. Las piernas van a quedar en ligera flexión con la pierna situada en contacto con la cama, ligeramente atrasada con respecto a la otra, ¿sí? Los pies van a formar un ángulo recto con la pierna y, por ejemplo, si la cabecera de la cama está elevada, no se debe exceder los 30 grados. Ahora, también tenemos la última posición. A ir realizando estos cambios posturales. En la posición sentada vamos a colocar una almohada detrás de la cabeza, una debajo de cada brazo y una debajo de los pies. Vamos a evitar que no se produzca presión sobre omóplatos, sacro o tuberosidades, por ejemplo, isquiáticas, ¿sí? En esta posición la espalda va a quedar apoyada completamente contra una superficie firme. Es importante que no se permita una situación inestable del tórax y también hay casos en que los pacientes ya pueden levantarse del sillón o realizar algún movimiento en la cama. Nosotros debemos, el personal de enfermería, el personal que está a cargo deberá apoyarlo o animar a realizar estos movimientos. Deberá, por ejemplo, colocarle soportes o lo que el paciente requiera para facilitar su movilización. Esto con lo que respecta a las úlceras de presión, a la prevención de estas úlceras, ¿sí? Es importante que conozcamos, como sabemos, los estadios, las acciones que debemos realizar y los cambios posturales que nos van a ayudar a evitar que se produzcan estas úlceras. Aquí les he puesto el documento en el cual se realiza la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, ¿sí? Aquí nosotros lo vamos a llenar, la vamos a notificar a la unidad de calidad, como sabemos, a los miembros del comité de calidad, de acuerdo al tipo de evento que se haya producido en nuestro paciente, por ejemplo, que puede ser medicamentos, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, las úlceras por presión, ¿sí? Cualquier evento que se haya producido en nuestro paciente, nosotros vamos a llenar el registro de notificación, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer llegar a la unidad de calidad, que será quien emita las acciones de mejora. Eso sería todo por la clase de hoy. Les he puesto esta última imagen en donde hablamos sobre la estrategia de seguridad del paciente, ¿sí? Es importante la educación del paciente, la cultura de seguridad, es importante la formación, la capacitación que nosotros tengamos como profesionales de salud, es importante realizar la investigación, analizar evidencias científicas, estudios clínicos, es importante el desarrollar o ejecutar cada una de las prácticas seguras que las estamos analizando. Y es importante que nosotros nos eduquemos o nos acostumbremos a notificar los eventos, a llevar a cabo sistemas de gestión, sistemas de información para notificar los eventos que se presenten en nuestros
pacientes. Eso sería todo por la clase de hoy, compañeros. No sé si tienen alguna duda o algo que acotar, alguna experiencia, o nos veríamos en la siguiente clase la próxima semana, perdón, el día jueves. Está todo muy claro, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, también. Entonces, compañeros, les espero la próxima clase para tratar sobre las prácticas seguras administrativas asistenciales, ¿sí? Serían las últimas prácticas que nos faltaría analizar. Les agradezco su tiempo, su presencia y espero que les haya servido todas las prácticas analizadas para ponerlos, aunque recalque, en práctica en nuestros establecimientos de salud o ejecutarlos de mejor manera en el caso de que ya se hayan venido realizando. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves, compañeros, que descansen.